Muy buenos días, señores, seguimos descubriendo la Capadocia. Ahora mismo estamos junto al Valle del Amor o el Valle de los Nepes, no sé cómo llamarle. Pero bueno, la cosa es que vamos a descubrir una Capadocia muy diferente en la cual vamos a encontrar nieve. Vamos a subir uno de los volcanes que formó toda esta zona, más de 3000 metros, así que va a ser una aventura trepidante. Pero lo que vamos a hacer primero de todo va a ser coger energía, comer comida típica de aquí y luego ya nos vamos con la aventura. Tras más de 6 meses desde que comenzó este viaje y visitar la Capadocia en los últimos 2 capítulos haciendo una épica acampada en uno de los castillos tallados en la piedra, comenzamos a prepararnos para nuestra entrada a Irán, aunque no sin antes hacer una ascensión a uno de los volcanes más imponentes de la Capadocia, el Hasan Daghi. Aunque tal y como he dicho, primero toca llenar el buche para ir a tope de energías. Hemos venido a un restaurante que nos van a servir aquí comida típica, es el típico, bueno, hemos visto el que peor pinta tenía y hemos dicho, ese es el bueno, había gente aquí local, entonces nos van a servir un poquito de comida local. Bueno, ahora os lo voy a ir explicando a medida que vayan trayendo, por ahora nos han puesto por aquí una pequeña ensalada, eso es tzatzikis, que es muy típico en Grecia también, y luego aquí un poquito de picante, así que vamos allá. Si os podéis fijar, o sea, es como una ensalada un poquito diferente, tiene aquí como esta especia roja que no sé exactamente lo que es, pero ya es como que es más fuerte, no es como la típica mediterránea que es más suave, pues está muy buena, así que vamos allá. Muy bueno, muy bueno. Y luego por aquí lo que nos han puesto es como una sopa que tiene cordero dentro y es muy típica que en los eventos matrimoniales, cuando la gente se casa, eso es algo muy típico y básicamente lo que tiene así de raro, que las especias también se notan fuertes, es apio y ¿qué más? Lo dejaré abajo, pero vamos, hay otra especia también que le echan que le da ese sabor fuerte, aparte del pimentón dulce que le echan también. Allá vamos. Es que es muy blandito, o sea... ¡Wow! Thank you so much. Pues, A ver, Eli, ¿qué te han traído tú? no lo sé, ha sido sorpresa. A ver, es que no sabemos lo que estamos pidiendo. Vale, o sea, tienes por aquí un poquito de arroz con un tomatito, un pimiento, carne, que esto probablemente será de vaca. No De sé. cerdo, perdón. ¿Y luego qué es De esto? cerdo. ¿Esta cosita? De cerdo. Eso será de cerdo, ¿Cómo ¿no? va a ser de cerdo esto? No, a ver, prueba. ¿De qué es? ¿Y qué tal está? Tiene una pinta de locos, la verdad. Está como adobado, puede ser. Pues no diría de cerdo, ¿eh? ¿Vaca? No venden cerdo. Entonces era vaca. Ah, claro, es verdad. Entonces tiene que ser vaca. Claro. Está flipante. Y el otro parece como la base de una pizza, ¿verdad? Es pan, sí, pan... Pan... Sí. Pan, Sí, pan mojado. Yo le he dicho... Claro. Le preguntaba, ¿qué significa etsis? Y me ha dicho etsis como... Te pongo un etsis y por no averiguar, por no seguir la conversación, le he dicho ok, así que sorpresa lo que es. A ver, haznos la cata de eso. Uf, que ve como el pelo. Para lucir hay que sufrir, ¿no? ¿Qué tal? La carne está buenísima, pilla una. Venga, va. Bueno, se han traído ahora ya por aquí lo que es el final, que ya hemos terminado de comer. Es como un pequeño té. A ver, Eli, cuéntanos qué es, básicamente. Esto es un clásico té negro que, para saber que estáis en un bar original o en un restaurante original en Turquía, después de comer, si os traen este té negro, que es clásico, esto es gratis, esto viene con el pack de comer, pues si os traen esto, sabréis que estáis en un lugar clásico y original de Turquía. Si no os traen esto, pues no sé, os habéis equivocado, iros a otro lado corriendo, porque esto es muy clásico. A ver, ¿cómo te quemas? Venga, un poquito. A ver, venga. 100.000 likes y me lo bebo de un sorbo. Se muere aquí, chaval. No le deis ya el like. A ver qué tal está el té negro turco.
He probado el té negro hindú y yo diría que este es un pelín más suave, diría. Pero está fuerte igual. Eli. Muy buenos días, gente. Acabamos de amanecer con una nevada espectacular. Allí tenéis al señor más feliz que la leche. Le va a empezar a cobrar alquiler, ¿eh? Y ya veis por aquí que, bueno, ha caído una nevada terrible. O sea, bueno, ayer pasamos todo esto de noche y ha empezado a nevar y así hemos amanecido. Todo blanquito, está precioso. Así que vamos a desayunar un poquiteto y ya nos vamos para arriba, que hoy se viene una aventura bastante bestial. Que sale la leona. Tras la cena condujimos montaña adentro y llegamos hasta la cota de los 2000 metros, y poco más tarde de llegar se puso a nevar intensamente, haciendo que despertásemos con estas pedazo de vistas, aunque con una niebla muy densa que impide la visión por ahora. Mientras que nos pegamos un desayunito muy pequeño, a mí no me gusta desayunar mucho cuando subo a la montaña. Vamos a dejar a los peques libres, sobre todo Zarpis, que disfrute un poco. Bueno, y Chuchi ya le conocéis, así que vamos, se la van a gozar. Vaya dos. ¿Qué pasa, Chuchi? Qué bien, ¿eh? Un poquito de nieve al fin. Volvemos a la nieve, tío. Al ver la densa niebla nos comenzamos a preparar para la ascensión, aunque sin prisa alguna, con esperanza de que se despeje finalmente. Señores, yo creo que la mayoría que seguís mi canal, pues bueno, ya lo habéis visto muchas veces, pero para que os imaginéis el frío que hace, así es como estamos, ¿vale? Para que comprobéis. Abres tapón. ¡Papa! ¡Let's go! Pero esta vez no vamos a secar porque ayer, como pusimos un poquitín la calefacción, porque hay que ser servicial con los nuevos huéspedes, entonces esto sí que está todo controlado, chavales, que ayer pusimos la calefa. Mira. Mira cómo he hecho aquí el aceite. ¿Lo pongo aquí? Sí, donde quieras. Bueno, a mí ya me conocéis de sobra, 3 huevitos. Y luego esto es un pan turco, que es muy curioso, es como un pan de leche, imaginaros. Aquí lo podéis ver, es muy blandito, muy blandito, un poquitín más duro que un pan de leche. Y ya veis la textura que tiene. Muy blandito y muy rico. Así que a desayunar. Al fin arrancamos con la aventura. Ahí se queda la furgo, Zarpi se va a quedar porque vamos a hacer una rutita bastante empinada, así que bueno, mejor asegurar. Se ha aclarado el día, se ha quedado un día absolutamente espectacular. Ahí tenéis ya este. Así que nada, nos llevamos a Chuchi. Allí se ve el segundo volcán, son dos, son como hermanastros básicamente de la misma época. Y nosotros vamos a subir al de la izquierda, que es más alto, aquel es un 3000 y nosotros vamos a un 3250 más o menos. Así que vamos a darle caña. Está loquísimo, ¿eh? Está loquísimo. La tenemos ya a la vista, o sea, vamos, el 3000, muy bonito, muy tal. Cositas. ¡Fua! Es absolutamente espectacular, o sea, menudas formas, chaval. Va a ser esto bestial. Comenzamos la ascensión al Monte Hassan y esto promete, aunque ya os adelanto que el buen tiempo y las risas no durarán por mucho tiempo. Se acaba de meter una niebla terrible, bueno, ya lo podéis ver, ahora mismo ya no sé prácticamente nada, así que a ver qué tal se da la subida. Ahora mismo estamos como a unos 1000 metros de altitud de cumbre, así que empieza a ponerse la cosa ya puntiaguda. Pero bueno, todavía hasta llegar a los pies no empieza el desnivel serio y luego hay una canal que espero que se pueda ver, que no haya tanta niebla, porque ahí ya sí que se van a poner las cosas más serias y ahí hay que tener un poquitín de cuidado. Que ya veis que, bueno, ya habéis visto que es terrible, es una montaña preciosa. Bueno, una montaña, en sí es un volcán, ya os lo conté, Monte Hassan, 3200 y pico metros. A ver qué tal, vamos allá.
Por ahí también, tal y como podéis ver, se está metiendo una pedazo de nube fea. Así que esperemos que no siga viniendo hacia aquí, porque si sigue viniendo hacia aquí y se nos mete encima, eso tiene pinta de que se va a poner bastante feote. Ya veis que está empezando a pegar el sol muy fuerte, a pesar de que vienen por ahí unas nubes bien feas, así que vamos a aprovechar. A ver, ¡pa! Ya sabéis, nuestro descuento, ahí lo tenéis, con descuento Fito y Zarpas, y esta pedazo de crema de solar, que la verdad es de puta madre. O sea, os he hablado muy poquito de ella, pero bueno, al final ya veis cómo es. O sea, la cosa es, tiene aquí como un envase, este lo podéis reutilizar, así que bueno, al final pues eso es reutilizable. Solo tenéis, una vez que se acabe, cogéis, sacáis lo que es esto, que es como una barra de labios, también la podéis usar para los labios y para, bueno, para todo lo que necesitéis. Y nada, eso, solo cambiáis esto, entonces pues al final sale más barato y reutilizable. Eco-friendly, vámonos, let's go. Exactamente, hablamos de una montaña volcánica de 3.268 metros que vamos a encontrar en unas condiciones únicas. Volcán que aguarda nuestra llegada tras más de 8.000 años desde su última erupción y que nos pondrá en serios aprietos. Nada más comenzar a acercarnos a sus faldas podemos observar que la helada y el viento que han caído aquí la noche anterior no han sido moco de pavo. Estamos ya sobre la cota de los 2.500, tal y como podéis ver nos acabamos de poner ya a los pies del volcán. No sé a vosotros, pero a mí me sorprende muchísimo lo que es la forma que tiene, porque un volcán yo me lo imagino pues como el Teide, ¿no? Como muy lisito, al final por la lava, etc. Pero aquí podemos encontrar como unas formaciones de roca que, o sea, yo jamás diría que esto es de origen volcánico. La cosa es que es un volcán que se apagó pues ya hace muchísimos años, hablamos de miles y miles, así que vamos, os podéis imaginar. Y lo que es este volcán y el volcán que os he comentado antes de 3.000 metros, entre los dos, que se les hace llamar como los Twin Brothers, entre los dos crearon lo que es todo el alrededor, como el desierto de Goremé en el que estuvimos, y lo que es todos los desiertos de alrededor, ya que estamos en un secarral absoluto, tal y como habéis podido ver estos días. Ha pasado ni un par de minutos, ya veis cómo se ha puesto la montaña, ya no la vemos, todo lleno de niebla de arriba abajo, así que a ver si conseguimos que se quite rápido. Arriba sí que se ve un poquito el pico y se ve que está limpio, pero a ver si se quita y tenemos esa suerte de librar, porque bastante épico la verdad. Pero yo quiero disfrutar de las vistas, o sea, ya son muchas montañas que hemos pillado sin niebla, así que ya que se acabe. Lo que todavía no sabía era que la niebla iba a ser la última de mis preocupaciones, y es que poco a poco nos acercamos a los tramos complicados de esta travesía. A medida que subimos, el paisaje que nos estamos encontrando, o sea, es que es bestial. Es bestial todo lo que estamos dejando atrás y cómo se ve la montaña, además con la niebla, o sea, tal y como está arriba, que no está pues muy densa, hace que sea totalmente espectacular, señores, totalmente espectacular. A medida que ganamos altitud, el terreno cada vez es más abrupto y la ruta comienza a complicarse. Nos acercamos al momento que marcará el transcurso de esta aventura y donde el equipo se dividirá. ¿Qué tal va la subida, señor? Muy divertida, muy agradable, con un fresquito simpático. ¿No quieres correr como al principio? ¿No te apetece ya? ¿Eh? ¿Cuántos likes para que suba corriendo? Tú, con 500, venga, para arriba, que 500 lo hacen rápido. ¿Sí? Venga. Tú aquí te mueres, chaval. Mirad cómo es la pendiente, que ya empieza esto a ponerse gracioso. Que ya empezamos a subir y esto ya así que nos estamos acercando poquito a poco a la canal, que esa parte yo creo que va a ser la más complicada, la cual vamos a estar más tensos probablemente. A ver hasta dónde llegas. Venga. Pero quiero 500 likes, ¿eh? ¿Solo? Vuelvo para abajo. Ay, terrible. Ya está. Ha morido. La pedazo de helada que ha pegado, aquí también ya lo podéis ver. Fijaos. Qué guapo, chaval. Aquí ha hecho un frío bestial. Me van a robar al perro, ¿eh? Es mío, ¿eh? Soy César Millán del Pirineo. Mirad qué maravilla estamos dejando ya atrás. Re loco. Qué guapo, tío.
Ese es el volcán que os he comentado antes, que son 3000 metrazos. Qué bonito que se ve con toda la niebla, pero que se ve ahí un poquito y bueno, ya veis que está absolutamente congelado de arriba abajo. Comenzamos a adentrarnos en el corazón de la montaña, nos acercamos ya a la cota de los 3000 y empezamos a recorrer el tramo que veíamos más peligroso, la canal que nos llevará hasta cumbre prácticamente. Ya hemos empezado la parte un poco más complicada, ya veis que aquí hay una buena caída, así que tenemos que tener muchísimo cuidado y avanzar tranquilamente. Pero tampoco podemos ir aquí a paso tortuga como si estuviésemos tomando el sol, porque ya veis cómo está el tiempo y en montaña, yo siempre lo digo, el ir rápido es muy importante. Tremendo liadote si uno se mete en un resbalote. Ir seguros, amigos. Utilizar crampones, no vayáis con Crocs. Vamos con el mapa digital que nos indica más o menos el camino y no hay ninguna pisada, no hay ninguna huella. Así que vamos por intuición y sobre todo gracias a los mapas digitales, porque sin un mapa digital esto sería bastante más complicado. Tú una vez me dijiste, cuando me hiciste la review, me dijiste mejor mapas topográficos, en plan de papel. Me dijiste tú. Sí. No, ir a mirar ese vídeo. Le tenemos. Yo dije eso. Voy a poner en el comentario. Sin un mapa digital. No me parece ley de montañero ir con un mapa digital. Uy. Ya te voy a comprar. Y sobre todo, gracias a los mapas digitales, porque sin un mapa digital... Tenemos mapas de cada montaña que subes. Vamos a comprar los mapas y volvemos a subir. Venga. Todo sea por seguridad. Venga, tira para arriba. Sí, porque aquí está complicado, además está bastante nublado. Sabemos dónde vamos, pero claro, al no haber ninguna marca, no hay ninguna señal del camino, no hay ninguna huella, no se ve el camino asentado porque esta noche ha nevado, así que vamos a la auténtica y más pura aventura en los volcanes de Turquía. Acabamos de llegar ya a la mitad de la canal, se acaba de abrir aquí la nube y la niebla y todo, pero si os fijáis, aquí detrás todavía sigue siendo Mordor, así que bueno, la intención, estamos valorando si continuar por la canal o meternos un poquitín hacia la izquierda, meternos por alguna chimenea y por la piedra que agarra muchísimo mejor, porque aquí ya veis que, bueno, estáis viendo que se está muy empinado y aquí si nos caemos podemos rodar hasta muy abajo y aunque no creo que nos muramos, igual nos quedamos sin pierna. No, broma. ¿Pero no has traído un trineo para bajar? ¿No has traído un trineo para bajar? Ahora sí la leche, ¿eh? ¿Bajo un volcán invernal Algo con un trineo? Para la siguiente. Quedaos en el vídeo, algo pensaremos. Igual nos quedamos sin pantalón. ¿Quieres decirle algo a mi madre? Sí, pensión completa 30 euritos. Ayer la cena, el dormir, 30 euritos el día. Y si Chichi le da un beso, extra. Ahora sí, llegamos al tramo donde se pondrá tensa la situación. El equipo está a punto de dividir caminos porque la montaña lo puso extremadamente complicado, aunque todavía no perdemos el sentido del humor en esta travesía. Ok, vale. Coño, que me caigo. Coño, que me he puesto en una mala posición. Me veo en la obligación de continuar por el tramo este de rocas porque no puedo recuperar la canal. Digamos, Fito ha tenido un leve y sencillo resbalón, pero ha quitado toda la nieve que seguramente ha nevado esta noche ha nevado, está claro, pero seguramente hemos tenido suerte de que haya nevado esta noche, porque si no llega a nevar seguramente sería hielo, porque debajo de la nieve, ¿ves? Ya es más puro hielo. Quería recuperar la canal porque yo me siento más seguro, o en caso de resbalazo no hay tanto peligro de estamparse contra las rocas. Tremendo liadote si uno se mete en un resbalote. Pero ahora no puedo continuar por la canal y deberé continuar por este tramo de rocas mientras Fito continúa por la canal. Pero me comenta que hay bastante hielo en la canal, así que
La cosa se pone ahora muy divertida. Vayamos. Y espera, yo estoy en una posición un poco rara para recuperar el camino. ¡Loco! ¡Sí! ¡Yeah! Y blogueando. No hagáis estas cosas, ¿eh? No incitamos a nadie a hacer el mongolo. Sí a disfrutar y a vivir aventuras, pero no a hacer el imbécil. Allí viene Eliel. Si mirad cómo está, ¿eh? O sea, la montaña está... Hemos hecho un ratete por la piedra y al final nos hemos vuelto a la canal. Hay que tener mucho cuidado. Estamos ya a nada de cumbre, pero se está haciendo muy largo. Se nota ya que estamos por encima de los 3000. Chuchi, que no le va a pasar nada. Te estaba mirando y llorando el Chuchi, tío. No es bonito mirarle. Pues lo dicho, que estamos ya a punto de llegar. Lo único que la altitud ya se empieza a notar. Gracias, Chuchi. Yo también te quiero. Al final también yo creo que de ahora en adelante en todas las montañas que vayamos habrá que ir bien preparados, porque al final en Europa es más fácil encontrar información, pero es que aquí literalmente es imposible. O sea, buscas Monte Hasan y te sale pues alguien en turco diciendo una cosita. La verdad es que ahora se siente muy peligroso. Son esos momentos que... como que dejas de disfrutar un poquito. Es que mirar... ¡Fito! Y tal y como se adelantaba, el equipo terminó dividiéndose y Eli, apodado el Berenjenas, terminó metiéndose en la madre de los berenjenales. ¡Eli! ¡Eli! ¡Ah! ¡Mierda, la ha cagado! La ha cagado demasiado, tío. He tirado los bastones, tío, cago en la... No, tú para, estoy en un lugar muy peligroso, tío, en serio. Te ha tirado el bastón, tío, y no puedo escalar. Pensaba que podía escalar, pero no, tío. No. Pues nada, voy a seguir por aquí por el camino, por aquí ya tengo que bordear esta piedra, pero bueno, es que ya veis que aquí están muy empinados, vamos, necesario, así que voy a bordear todo eso y le espero ahí, a ver. Ya al principio pues eso, se ha puesto ahí a llorar, se ha puesto nervioso, pero está tranquilo, pero ahora soy yo el que está nervioso. Porque es que no contesta el tío, o sea, es que esto, tío, ¿qué cojones? Chuchi, ya está, tranquilo, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Estoy nervioso ya, o sea, me voy a poner nervioso, tío, no me gusta esto. ¡Eli! Es que no contesta, tío. O sea, ojalá esto fuese fake, de verdad, tío. Cago en Dios. Con una mano no puedo, tío. ¡Fito! No puedo seguir, tío. 20 minutos. Lo peligroso ya lo he salvado, pero no estoy a salvo aún. La he cagado muchísimo. Me he metido por donde no era. Y encima he querido escalar la roca, he tirado los bastones y ya caga la máxima. Pero bueno,
Tardaré un poquito, pero lo salvo esto. Sinceramente, para nada me esperaba encontrar algo tan alpino. De hecho, el piolet no me lo esperaba tener que usar, pero totalmente necesario, ¿eh? O sea, vamos, está la montaña muy, muy, muy bonita. Chuchi, que no pasa nada, que está bien, que está bien. Tras esperar unos 30 minutos a Eli, teniendo una comunicación prácticamente nula debido a la distancia, al fin conseguí escucharle y saber que dentro de lo que cabía se encontraba bien. Le escucho muy, muy, muy abajo, pero lo importante es que está bien, que ya se estaba rayado, la verdad. Pero bueno, estoy aquí a nada de cumbre, así que voy a subir. Es que no sé por qué no está volviendo al camino en el cual íbamos. O sea, pero ya veis que se resbala uno muy fácil, o sea, sin piolet me habría dado la vuelta de 100-100. Porque esto ya es alpinismo, señores. Así que bueno, igual ha decidido también darse la vuelta. Es que no lo sé. O sea, de repente se ha ido para otro lado y así como tú. Joder. ¿Qué? Creo que se ha dado la vuelta. Vale. Pues vamos a hacer cumbre y nos vamos para abajo. Ya está. ¡Eli! ¡Voy a hacer cumbre! Y luego bajo, ¿vale? ¡Voy a cumbre! ¡Y nos vemos abajo! Vamos, Chuchi, venga, con mucho cuidado, ¿eh? Vale. Lo bueno es que el piolo se mete bastante, pero luego pilla aquí ya hielo, entonces bastante bien. Que vaya sin crampones, la verdad que me siento seguro, yendo con las dos manos. Así que, como no tengo la GoPro, nos vemos en cumbre, señores. Vamos a darle caña y a disfrutar de lo que tenemos aquí a los escasos 10 metritos. Vamos allá. Este sí que va bien, tío. Vamos para arriba, campeón. Venga, vamos a hacer cumbrecita. Monte Hassan, nuestro primer volcán. ¡Chocolatito! Te quiero, vamos. Me he subido aquí. Chuchi no me puede seguir. O sea, parece que no es tanto así. A ver, así se nota más. Es bastante re loco. Así que voy a probar a ir por allí. Pero nada, última intentona y ya está. Está aquí, tío. Está aquí, pero sin Chuchi no... No, tío. Y que además ya veis, esto está empinado. O sea, que él no puede subir. Entonces voy a intentarlo por allí, por el otro lado. Pero tampoco tenemos ya mucho tiempo. O sea, es que estaba ahí mucho tiempo esperando. Hemos salido con mucha tranquilidad. Entonces voy a hacer una intentona rápida, express. Pero es que sin Chuchi, tío, no quiero dejarla aquí. O sea, que seguramente se irá donde Eli. Pero no vamos a hacerlo, gamba. Nos vamos para abajo, lo intentamos por el otro lado. Y si no, pues abortamos misión. Es lo que hay, tío. Siempre no se puede. Y eso que estoy ya a 3.200 metros. Vamos, que estoy a nada, pero no merece. Nos bajamos y probamos con Chuchi por el otro lado. Y si llegamos los dos. Chuchi, allá voy, ¿vale? Pero esto tengo que bajar con mucho cuidado. Tengo que bajar con piolos 100%. Vale. El palo para allá, no lo necesito. Gracias. Al fin, últimos metros camino a cima después de enfrentarnos a una de las travesías invernales más locas hasta la fecha. Joder, tío. Es muy duro, gente. Joder. La última parte ha sido todo escalada. ¡Fua, chaval! No puedo ni respirar. Estoy reventado. Bienvenidos seáis todos a la segunda cumbre más alta. ¿Qué te parece, tío? ¿Qué te parece? Qué bonito, tío.
viaje va a ser totalmente increíble, ¿sabes? Pero si entramos en Asia hay 4000. Va a ser increíble, señor. Yo creo que es el ascenso más complicado que he hecho en toda mi vida. Ya habéis visto, hasta la última parte no he traído la GoPro y habría sido la leche porque ha sido todo escalado, o sea, vamos, directamente iba apoyado, el piolet iba así en la pared, directamente, nada de caminar, ha sido muy top. Estoy reventado, pero esto es absolutamente precioso. ¿Quieres decirles algo a tus suscriptores? Mírale, se hace la cama, yo creo. Chuchi, Ana, Tari, Chuchi, Tari. Mírale qué feliz. Tari. Venga, Tari. Sin duda una aventura que recordaremos después de todas estas emociones, y eso que todavía falta un Eliel salvaje por reaparecer en escena. Aquí tenéis el volcán. Yo pensaba que la caldera estaba en otro sitio, pero ya podéis ver aquí todo el agujero. Aquí, aquel de allí es el otro volcán y aquí estaría pues toda la parte central. Absolutamente espectacular, gente. Así que con esta maravilla del lugar y esta motivada que llevo, ¡seguimos con la ruta! La aventura yo pensaba que se había acabado, pero ha aparecido un Eli del Pirineo salvaje. O sea, yo he subido esto con piolet, o sea, escalando, que no he podido grabar muy bien, pero o sea, casi así. O sea, básicamente, ir subiendo así. Y aquí tenemos a este señor que ha perdido los bastones y me viene con los putos japoneses en la mano, el capullo de él. Se los ha intentado poner y a él no le quedan bien. El show, chaval. Tenéis que seguirle, tío, de verdad. Miradme las manos, el capullo de él. No las siento las manos, Sí. Como veas, tío, si no bajamos y ya está. Me da rabia, pero es que he metido mucho pelo. Bueno, pues por favor, entonces lección para tus subs. Estamos a 50 metros de cumbre, pero... No. O sea, podría tirar para arriba, pero son casi las 3. A las 4:30 ya hay poca luz. Quiere decir que en 1 hora y media debemos bajar todo esto, que yo lo he visto bastante complicado. Yo creo que bien, ¿eh? Porque he perdido los bastones Eso sí. y no me siento seguro en absoluto. Eso Así sí. que posiblemente tardemos mucho en bajar y es que da igual. Sí, me lo he pasado genial. Vale. Además, de vez en cuando hay que dar una lección de que a veces una victoria es retroceder a tiempos que ya no sé ni hablar. Una victoria es una retirada a tiempo, Una tú. victoria es una Yo soy retirada a también muy tiempo. malo con los refranes, ¿eh? Pero bueno. Sé que es más épico llegar arriba, hacerse la foto, el show, qué guay, pero de verdad podría, pero seguramente cabe la posibilidad que bajando en algún tramo se nos podría hacer de noche y más vale avanzar todo lo que podamos, por si pasara eso, ya sea el tramo final, el fácil, el misterio. Dicho esto, disfrutamos haciendo el cabra bajando de la montaña de la mejor manera, de culo y cuesta abajo, y ponemos rumbo hacia la frontera de Irán, donde haremos un bivac enfrente del Ararat, montaña mítica donde encalló el Arca de Noé y que nos enterrará literalmente bajo la nieve.